era su liquidación. Pero Sí, entonces eso, la empresa dijo, pues no, ya que estamos haciendo el proceso acá, pues que nos den el papel acá y el recibo de que él está dando su liquidación para parte de pago. sí, claro, eso sí es otro tipo de arreglo, claro, la conciliación es otro tipo de arreglo. Les comento, durante la experiencia que tuve en una de las sedes donde trabajaban, una persona salió, pues se retiró del empleo y se le canceló parte de la liquidación. O sea, en ese punto la entidad tenía problemas de dinero. Al retirarse la persona, pues vamos a citar un ejemplo, le correspondían 4 millones de pesos. De los 4 millones le cancelaron 3 millones y se le hizo un acuerdo de pago posterior y pues aceptó. Entonces recibió los 3 millones, la empresa quedó de girarle el restante en un periodo, pues algo así como de unos 3 meses. Entonces ella lo que hizo fue recibió el pago y pues como el recibo donde se firmó no decía liquidación, sino decía que abono al pago por retiro. Entonces ella argumentó que no le habían pagado su liquidación y demandó. Entonces, pues, ¿qué hicimos nosotros? Pues contratar un abogado. Perdón, perdónenme un segundo, por favor. Un segundo. Bueno, continuamos. Necesitaba agua. Entonces, esta persona se retiró de la empresa, recibió ese pago, pero demandó. Y demandó con el supuesto de que no le habían cancelado su liquidación, entonces que estaba haciendo el reclamo del pago de su liquidación, los intereses, las sanciones y obviamente una reliquidación porque no consideraba que fuera el valor justo. Entonces tenía una cantidad de argumentos, no sé, de hecho creo que estaba mal asesorada porque el abogado estaba pidiendo algo así como unos 35 millones de pesos. Entonces, pues obviamente nosotros contratamos un abogado, el abogado lo primero que nos dijo fue, tienen evidencia del pago y la fecha, y pues afortunadamente el sistema, como era un sistema de caja, de control de caja, pues él de una vez sacaba el nombre de la empresa, el NIT, la fecha, la persona, el monto, y había una parte donde se escribe observaciones. En observaciones fue donde se anotó el abono. Y pues afortunadamente ese recibo pues estaba eh, pues bien documentado, adjunto a los flujos de caja. Cuando lo presentamos, perdón, el juez lo primero que interpretó es que había mala fe del trabajador. Y solo por eso, de una vez, trató de enderezar el camino y dijo, la liquidación correspondiente era este valor. Ahora, usted está reclamando sobre supuestos y está induciendo al error. Entonces, en este caso procedería una demanda de parte de la empresa por, bueno, una serie de lineamientos que dio ahí, que recuerdo que eran como 8. Entre esos estaba la pérdida de imagen de la entidad por el proceso. Entonces, una vez se vieron que no correspondía, se vieron obligados a conciliar. Y ese mismo caso es el que le va a suceder o le está sucediendo a ustedes, obviamente con otras dimensiones. Pero en términos generales, los recursos humanos, el momento clave sí es la liquidación, pero todo está relacionado con la nómina. Yo por eso le mencionaba que vamos a ver lo de la liquidación, pero yo creo que hoy no alcanzamos. El día de hoy destinémoslo a la liquidación de la nómina mensual y la próxima clase, una vez pasemos la evaluación,
nos concentramos en media clase para la liquidación de las personas y miramos algunos conceptos de qué sucede cuando una persona sufre un accidente, cómo son esos pagos, quién le debe pagar, cuánto le pagan, porque normalmente cuando se accidentan, uno considera que le deben pagar su sueldo total y no es así. Le pagan a uno menos de lo que gana y eso está sustentado en unos parámetros. Entonces, eso lo vamos a revisar en la próxima clase. Muchas gracias, Harlady, y pues le pido que nos apoye entonces con esta información que vamos a revisar. Em, nosotros, como bien mencionábamos aquí en este ejercicio, nosotros digamos, hay una persona que comisiones, un salario básico, pero que no tiene horas extras. Entonces, vamos, ¿cómo sería la liquidación de esta persona? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros aquí ya tenemos formulada la tabla como les había mencionado. Entonces, cuando usted va a, a indicar el salario básico, pues debe indicarlo acá. ¿Qué quiere decir? Que si su salario básico, su sueldo básico, perdón, es de 1.000.000, pues usted anota aquí 1.000.000 y todo lo que se genera acá hace parte del total de vengado. Ejemplo, si él se ganara 2.500.000, pues obviamente, como lo decía ayer, creo que era Liliana, eh, este concepto de auxilio de transporte desaparecería. ¿Por qué desaparecería? Porque excede los dos salarios mínimos legales vigentes. Entonces ya en ese punto no aplica el auxilio de transporte. En este caso gana 1.200.000, sí aplica el de transporte. Ahora, tiene comisiones de 100.000 pesos. Supongamos ahora que él, bueno, yo creo que primero hagámoslo sin horas extra, ahorita hacemos uno con horas extra y revisamos cómo es ese tema, ¿listo? El recargo nocturno, pues ese se aplica cuando se supera cierta hora de trabajo, ¿no? Y el recargo festivo, pues también por las condiciones de, que de trabajo según el día que aplique, si es un domingo, si es un festivo, si es un día especial. Entonces, en este caso, pues estamos haciendo la muy básica. Salario básico más comisiones. Ahora, recuerden que los cálculos generalmente vamos a utilizar estos tres elementos. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos? Sueldo básico, comisiones y horas extra. Entonces, sobre estos tres, sobre la suma de estos tres es que se aplica la mayoría de los porcentajes que vamos a trabajar. Entonces, tener mucho cuidado, porque esto, pues obviamente lo voy a preguntar en la evaluación. ¿Cuáles son los componentes para calcular este dato, cierto? De forma conceptual. Y pues también vamos a hacer un ejercicio dentro de la evaluación. Entonces, que quede muy claro este concepto. Salario básico, comisiones y horas extras son elementos para calcular y ya ahorita vamos a ver cuáles son los que nos sirven para calcular. Y yo creo que en este punto podríamos mencionar que esas diferencias que se presentan están relacionadas con los porcentajes que se aplican. Ejemplo, en ARL, nosotros en ARL podemos evidenciar que se manejan estos tres. Y en ARL, curiosamente, este porcentaje varía según el nivel de riesgo. Entonces, cuando el nivel de riesgo 1, 2, 3, 4 y 5 existe una referenciación de cuál es el valor que se debe aplicar. Ya ahorita vamos a ver, yo alisté una diapositiva de cuál es ese valor. Entonces, en este punto, continuemos con el ejercicio. Salario básico más comisiones y auxilio de transporte. Aplica. Estos valores que tenemos acá, todos deben ser sumados para obtener el total de vengado. Entonces, este total de vengado, como ustedes lo pueden identificar, es la suma de todos los valores que aparezcan acá. ¿Qué quiere decir? Que si por recargo nocturno obtuvo 200.000 pesos, pues ahí se van a contabilizar. Listo. Entonces ya tenemos el total de vengado. Recuerden ustedes que cuando hablábamos del total de vengado, era este,
pues hacía referencia a esos elementos que están citados allí. Entonces, es muy importante que tengan claro que estos son elementos básicos y este total de vengado nos va a servir para calcular al final la nómina y también el neto a pagar. Bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente valor que usted necesita calcular? ¿Cuáles son las deducciones? De pronto, ¿alguien recuerda qué son las deducciones dentro de lo que mencionamos ayer? El aporte del trabajador que le corresponde a salud, a pensión y si tiene algún, de pronto, un crédito de libranza adicional. Muchas gracias, Liliana. Perdón, cierro esta. Bueno, ahí estamos trabajando unas encuestas. Como bien lo menciona, es lo que eh, tiene referenciado el trabajador para pagar por parte de él. O sea, recuerde que una parte lo paga el empleador, otra parte lo paga el trabajador. La parte del trabajador pues es pequeña, ¿no? Hay registros o asistencia. Entonces ya ahorita seguimos revisando de los que estaban pendientes a ver si ya están en clase. Entonces, ¿para qué quiero yo esas deducciones? Porque son elementos de lo que se debería recibir una persona, pero como ella también contribuye solidariamente a su seguridad, pues debe ser descontado ese valor y una vez se descuenta el valor, ese es el total que recibe el trabajador. Entonces, pues como pueden notar, aquí tenemos aporte por salud 52.000 y por pensión 52.000. ¿De dónde extraemos estos datos? ¿Alguien de pronto sabe? Del porcentaje que le toca a la empresa. Bueno, sí, más o menos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues primero que todo vamos a anotar que esto representa el 4% en ambos casos. Entonces yo voy a subir al Moodle esta misma planilla, pero entonces le voy a dejar estas marcaciones que le estamos haciendo para que cuando la vayan a consultar la recuerden. Como les decía ayer, o sea, hoy día es muy fácil. Usted entra a Play Store, busca liquidación de nómina en Colombia y aparecen como 10 apps que son todas muy buenas, hasta de muy buenas gráficas, pero el motivo de este ejercicio es que usted conozca cómo se hace y ya una vez tenga el concepto, pues ahí sí procede con la sistematización. Exactamente. Entonces, él debe cancelar lo mismo que ya habíamos mencionado, el 4% sobre los elementos que ya habíamos mencionado. Entonces, esta podría ser una pregunta dentro de la evaluación. Los aportes de salud que efectúa el trabajador son calculados con base en, y se pueden brindar las opciones, el recargo nocturno, el recargo festivo, el auxilio de transporte, sueldo básico, comisiones, horas extra, y usted determinará cuáles son. Esa podría ser una de las formas en las que se preguntaría cuál sería este cálculo. La otra pues sería darle un valor y pues que usted obtenga el dato. Entonces, alternativas que ustedes pueden ir experimentando para el proceso, pues obviamente de evaluación que nos corresponde, pero realmente lo que yo quiero es que usted sepa que en la vida laboral usted debe cancelar una parte de su seguridad. Y la misma situación sucede con la pensión. Es exactamente la misma situación. También representa el mismo valor. Entonces está calculado con los tres mismos elementos y por el 4%. Ahora, ¿qué sucede? Que normalmente nosotros, si no, si no vemos este tipo de ejercicio, tenemos una idea parcial de cómo se liquida la nómina y cuando estamos trabajando o cuando nos pidan un concepto, pues vamos a tener el dilema de cuáles son los elementos que vamos a necesitar para hacer esos cálculos, porque normalmente la parte numérica pues representa algún reto y ese es el motivo por el cual todo el mundo pone una serie de ejercicios, cambia por ejemplo
en el ejercicio cambia de unidades, ya no le pide en horas, sino le pide en días o segundos, y entonces ya quedamos con dificultad. Entonces aquí no nos vamos a complicar tanto con que trabajó 3.900 segundos, no, simplemente tantas horas o tantos días según el ejercicio que corresponda, no vamos a complicarnos la vida. Preguntas en esta parte de pronto o aportes, de pronto Lady nos quiere hacer algún aporte acá o alguna otra persona. Aportes. María Camila de pronto nos quiere aportar algo ahí. Bueno, pero ya se unió, ¿cierto? Sí, ya está. Sí, profe, acá estoy. Bueno. Oigan, de pronto quisiera hacer algún aporte respecto a esta información No, señor. o alguna pregunta respecto a este sector que estamos trabajando acá. No, señor. Bueno, entonces, estos dos elementos que hemos calculado, cuánto devenga y cuánto se le deduce, es lo que nos dice cuánto le vamos a pagar. Entonces, está formulada el total que recibe. Profe, yo también ya llegué para que me ponga falla. ¿Quién llegó? Perdón. Excúsenme que lo voy a decir en tono de chiste. ¿Quién llegó a interrumpir la clase? Yo también, ingeniero, qué pena la... Yo, profe, pero es que el internet está como mal. Ah, tranquilo, no se Jaime, afane por eso, no, eh, toca que nos relajemos un poco, tranquilos, no se afane por eso, es tolerable algunos fallos con esto. Entonces está Jaime, ¿quién más? Fabián fue el que respondió. Sí, señor, Fabián Cárdenas. Profe, y Santiago Díaz también. Y Sergio Contreras. Bueno, yo les pido el favor que, Y Santiago Hincapié, profe. sí, les pido el favor que ahorita a medida que vayamos diligenciando, pues traten de hacer o algún aporte o alguna pregunta, obviamente pues que sea acorde con la clase. Ingeniero y Sergio Contreras también ya estoy aquí. Bueno, sí, pero así como les dije, ahorita vamos haciendo la pregunta o el aporte y vamos diligenciando esa asistencia, ¿listo? Bueno, entonces, en esta parte, ¿hay alguna pregunta? Me parece que es muy sencillo este manejo que le estamos dando acá. Recuerden ustedes, no sé si les dejo resaltado aquí estos tres. ¿Lo dejamos resaltado o así nomás? Yo creo que eso ya es claro. Son tres elementos y están todos seguidos. Bueno, respecto a esta área, ¿cómo lo manejaríamos nosotros? De pronto, lo que sí podría representar un poquito de reto es lo de embargo judicial. ¿Alguien tiene conocimiento o quisiera aportar cómo se maneja la parte de embargo judicial dentro de las deducciones? Pues, profe, nosotros tenemos un señor que él, pues, lo manda por alimento. Tiene 3 hijos y no, pues no le colaboraba a la esposa desde hace mucho tiempo y Sí, nos llegó pues una carta del juzgado donde sí, decían que teníamos que descontarle el 50% de lo que él gana, ¿sí? Pues igual a él se le saca su cálculo, se le hacen sus deducciones y de ese neto a pagar nosotros le descontamos el 50% y pues ahí en la carta dice a qué cuenta bancaria o a qué lado se dirige ese dinero con el fin de sí, que le llegue a la esposa. eso es cierto. Y creo que es el máximo que se le puede descontar. Hasta ahí podrían descontar. Es posible que el señor mereciera un descuento superior, pero hasta ahí pueden descontarle, ¿cierto, Lady? Sí, profe. Eso es correcto. Y este es un caso que aunque parece que es, o sea, como un caso especial, desafortunadamente es un caso típico. Y en las empresas
se presenta constantemente. En 3 de las empresas en las que estuve trabajando, se evidenciaba esa situación. Y había un trabajador que yo nunca comprendí porque no se puede superar cierto nivel de descuentos, el cual él había sacado una casa de más o menos 100 millones de pesos y supuestamente tenía embargado el salario de, en un 90% y durante 10 años. Y pues cuando él me comentó eso, yo realmente no creí que pudiera desde el punto legal hacerse, porque los sueldos y los salarios no se pueden embargar más allá del nivel establecido, porque está poniendo en riesgo la subsistencia y entonces están vulnerando derechos del trabajador, independiente de que sí valga la pena y debería de hecho descontársele hasta el 100%, pero no se puede. Entonces, lo que tiene que ver con embargos judiciales es un caso especial que yo creo que ustedes, si no han tocado en la parte de legislación laboral, sería muy bueno que le hicieran la pregunta al doctor, creo que es el doctor Eslava el que les está dictando esa clase, o se las va a dictar. Es un tema realmente largo, pero muy bueno también. Entonces, los embargos judiciales son de mucho cuidado en su trabajo. Por ejemplo, en este caso, el programador de la empresa que estamos mencionando no tiene embargos judiciales. Ahorita podríamos hacer un ejercicio incluyéndole un embargo judicial pues, sin saber cómo sea el comportamiento del señor, ¿no? Bueno, entonces ahora pasamos a la parte de las apropiaciones. Esta parte, obviamente, la empresa debe hacer una respuesta con respecto a los niveles de vengados por cada uno de los trabajadores. Entonces, como ustedes pueden notar, también es bueno que ustedes sepan que esto lo estamos calculando para un trabajador. Pero entonces, si usted tiene 100, 200, 300, 2000 empleados, pues no puede manejar una hoja de Excel de este tipo. Debe manejar un programa o debe manejar una hoja de Excel muy bien configurada. Ahorita pues podemos hacer una parte aquí de cómo debería ser, por ejemplo, el trabajador, cuál sería el sueldo básico, cuáles serían sus deducciones, cuál sería el total a pagar, y podríamos hacer toda la columna hasta que al fin aquí generaríamos el total de nómina. Entonces, ¿qué es lo que haríamos acá? Pues simplemente ir cogiendo acá, incluiríamos, por ejemplo, salario básico, más horas extra, más comisiones, más recargos nocturnos, más recargos festivos, más bonos de seguridad, bueno, todo lo que hubiera, y todo eso sería para la parte de deducción. Perdón, para la parte de vengado. Y le quitaríamos las deducciones y ahí tendríamos. Entonces nosotros podríamos trasladar todo esto a una hoja de Excel aquí, bien organizadita, obteniendo los valores y pues tendríamos trabajador 1 y de esa forma pues aquí para allá simplemente sería copiar hasta los 300 o 400 trabajadores que tuviéramos. Entonces todo esto se puede pasar, obviamente, al proceso de trabajo. Entonces cada uno de estos ítems podría constituir la columna. Entonces, ahorita podemos, entre todos, podríamos construir ese tipo de planilla. Entonces vamos a las apropiaciones. ¿Qué son las apropiaciones? ¿Alguien pudiera de pronto mencionar qué son las apropiaciones con respecto a lo que indicamos ayer? Bueno, mientras activan el micrófono. Pues es lo que hace referencia a los pagos de la empresa que debe hacerla sobre la nómina, ¿no? Exacto. Eso depende de la voluntad de la empresa, depende del acuerdo con el trabajador o existe algún parámetro para definirlo. De Y los pronto, adicionales de un trabajador, sí. sí. De pronto Sergio o alguien quisiera decir cómo podemos obtener esas apropiaciones. Que acabo de hablar, soy Sergio, profe. Sí, claro. Sí, por ¿Ese eso. no tiene la diferencia del valor de vengado? Perdón.
que si ese no es el valor que se obtiene, el valor de la diferencia del valor de vengado. No. El devengado menos las deducciones es el neto a pagar. En este que hablamos de las apropiaciones son los elementos que hacen parte de la nómina, pero que por ley deben ser transferidos a algunos sitios. Entonces, lo que tiene que ver con seguridad social. Entonces, aquí yo anoté los porcentajes que están reglamentados. Ahora, este es de mucho cuidado porque este no es un porcentaje estático, este varía. Y ya ustedes lo han mencionado, varía en función de unas tablas, ¿no? Vamos a verlas acá. Entonces, esta no es, esta sí es. Entonces, en función del, del nivel de riesgo. Entonces, usted establece su nivel de riesgo. Ahora, ustedes notan que aquí dice valor mínimo, valor máximo y valor inicial. ¿Qué sucede? La regla normal es guiarse por esta tabla, por el valor inicial, porque ese es el valor con el cual la empresa inicia sus actividades. Entonces, si usted inició con riesgo 5 y en ese momento hicieron un registro de información con estos porcentajes, pues sobre estos es que tiene que trabajar. Pero normalmente este es el valor con el que se mantiene. ¿De qué depende también estos valores? Depende de las condiciones de trabajo. Entonces, si usted tiene unas condiciones de trabajo peligrosas, constantes, repetitivas, pues eso le afecta también su nivel de cotización. Y en general, las ARLs, quiero que ustedes tengan conocimiento que pues ellos actúan como si fueran un seguro. Entonces, el seguro trata de evidenciar cuáles son los elementos que impidan el pago que tengo que ver como ARL, que impide ese pago. Entonces, si usted lo afilió, pero lo afilió mal, pues también hay motivos para no cancelar. Entonces, es muy importante que ustedes tengan cuidado en el proceso de contratación de la ARL. Sí, porque ¿no? ¿Perdón? Esa clase de ARL, hay varias clases de ARL para de diferente tipo de riesgo, ¿no? Sí, claro. Y también hay varias ARLs. De hecho, cuando estaba trabajando en la alcaldía de No, eh, pues como no encontraban al alcalde, no encontraban al secretario, no encontraban con quién hablar, pues curiosamente llegaron a mi despacho, que era el del almacén, y como ahí se hacían todos los estudios de pertinencia, pues ahí identificaron que podríamos de pronto ayudarlos. Entonces tomaron mis datos y los siguientes 3 meses duraron semanalmente enviándome un correo eh, ofreciendo los servicios de ARL para la entidad. Entonces nosotros, si queríamos cambiarnos bajo tales términos, nos ofrecían tales condiciones. Entonces, importante que ustedes sepan que la ARL la define el empleador. Entonces, muy importante que usted cuando haga el contacto con la ARL esté bien asesorado. Si su empresa es nueva, debe pedir una muy buena asesoría. O sea, no solamente con lo que está en estos términos, sino que usted debe asesorarse muy bien cuáles son los términos de la ARL, porque aunque todo es muy estándar, algunos ofrecen algunos elementos adicionales, algunos apoyos, de pronto le brindan un software, otros le brindan que una persona lo va a estar asesorando durante un mes, cosas así. Entonces, mucho cuidado con ese tema. La ARL es algo crítico y yo creo que ustedes recuerdan el ejercicio de ayer, el ejemplo de ayer del carbón. Basado en estos conceptos de ARL, ahorita vamos a ver cuáles son los cambios que se presentan en la nómina. Bueno, entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Es el 8.5% de la seguridad social. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué ítem? Pues yo tengo entendido que
la operación que se hace ahí en cuanto a la seguridad social, pues lo que se hace es coger el valor total de vengado por Ujú, el porcentaje de seguridad social sí, y así con pensión y ARL. bueno, pues muy bien, y muchas gracias por aportar. Eh, ¿Quién fue, perdón? ¿Lina? Lina, Lina Muchas Vargas. gracias, Lina. Lina, bueno, pues yo la verdad le agradezco mucho que haya transmitido esa información. ¿Alguien más está de acuerdo o en desacuerdo con esa información? Obviamente, pues no hemos visto el concepto, es susceptible si alguien se equivoca o no. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Bueno, Lina, pues yo la verdad le agradezco por su aporte, porque realmente así la comprendía yo antes de conocer cómo se maneja el tema. Entonces, ¿qué sucede? Que en este mismo también vamos a basarnos en los tres conceptos que ya habíamos visto. Y entonces no es sobre el total de vengados, sino solamente sobre los tres elementos que están relacionados acá. Entonces, por ejemplo, el auxilio de transporte hace parte del total de vengado. Entonces, si usted lo nota, el auxilio de transporte hace parte del total de vengado, pero entonces él no se incluye dentro de esta liquidación para, para la parte de seguridad social, sino que solamente se incluyen los tres elementos que ya están establecidos. Eso, pues, obviamente, yo le agradezco y no se vaya a sentir de pronto incómoda si de pronto no coincidió porque era sobre este valor. De hecho, podemos hacer aquí la operación, sería igual a este por 0.085 y pues note que habría una pequeña diferencia. Entonces, esos son errores normales que se presentan dentro de los cálculos. Y pues aquí estamos en un proceso de aprendizaje y al contrario, yo la verdad aplaudo que su merced haya transmitido esta información porque así la entendía yo en un comienzo cuando pues estaba también en mi proceso de formación. Ahora, la pensión, ¿cómo la calculamos? ¿Alguien de pronto que nos ayude? Podemos hacer el cálculo aquí a un ladito, también lo mismo, este por 0.12. Entonces no es cierto. ¿Cómo creen que se desarrolla? De la misma. De la misma manera que la seguridad social. Exacto, por el 0.12. Entonces, noten ustedes que hay unos elementos que se relacionan directamente con los factores de lo que va a devengar, pero hay otros, como el caso, por ejemplo, de las primas, de la prima de servicios, que ellos sí se generan con base en el total de vengado. Entonces, en esos casos, pues nosotros sí debemos hacer esa diferencia. Entonces, me gusta mucho, por ejemplo, lo que aportó Lina, creo que el otro que estaba aportando aquí era Oscar. Sí, señor. Eso. Entonces yo les agradezco porque precisamente eso es lo que estamos haciendo, construyendo la información. Entonces, en este caso, sobre el 8.5%, perdón, sobre los tres elementos que constituyen el cálculo que son sueldo, comisiones y horas extra, que son los que tenemos acá. Recuerden, si ustedes quieren, una vez descarguen la plantilla, pueden colorearlos y recuerdan que sobre esos tres se desarrolla la mayor parte de estos cálculos, la mayor parte, no todos. Entonces, estos de acá, como pueden notar, sí se van a basar en el total de vengado. Y pues hay unos factores, por ejemplo, vacaciones, de mucho cuidado, porque aquí se toma solamente el salario básico. Entonces, ese es de mucho cuidado. Y a este, ocasionalmente hay que quitarle, por ejemplo, hay personas que por algún motivo le piden prestado a la empresa y dice, no, descuéntemelo de las vacaciones, entonces va ahí. Entonces, este es de mucho cuidado. Las vacaciones son de mucho cuidado. Entonces, estos de aquí, todos van iguales, con estos tres conceptos. Entonces, miremos la ARL, los mismos. Ahora, en este caso, él es un programador. ¿Qué nivel de riesgo tendría él? El 1.
Sí. ¿Qué define ese nivel de riesgo? ¿O cómo se guiarían ustedes para establecer ese nivel de riesgo? ¿Qué tan alto puede ser el riesgo? Que puede ser mínimo, bajo, medio, depende de la actividad. Entonces ahí viene lo que ustedes vieron de pronto en sus materias de seguridad industrial, ergonomía y todas estas asignaturas que les brindan a ustedes la información. El elemento que más se utiliza para esto es la GTC 45. La GTC 45 lo que hace es valoración de cómo está configurado su puesto de trabajo, establece un nivel de afectación, si se puede eliminar, si se puede sustituir, si es necesario un control administrativo. Yo creo que ustedes recuerdan esos temas, ¿cierto? De pronto lo vieron, lo recuerdan. Sí, señor. Exacto. Sí, señor. Entonces, cuando usted tiene ese nivel de riesgo, pues ya tiene claro a qué tipo de riesgo debe apuntarle. Pero también hay otras guías que existen en términos generales. ¿Cuáles son esas? Las empresas que trabajan en minería son riesgo 5. Las empresas que trabajan con material particulado y con una temperatura alta, ejemplo, acerías, también están dentro de este riesgo 5. Las empresas que manejan corrientes de alta potencia están en riesgo 5. Las que manejan riesgos ionizantes, por ejemplo, también están en riesgo 5. Entonces, hay empresas de estos sectores que podrían, bajo algunas condiciones, sustentado en muchos controles, reducir su riesgo, pero al igual no vale la pena ponerse a sufrir por el nivel de riesgo, porque realmente estos valores que cancela la empresa por ARL son demasiado bajos para ponerse a hacer tanto despliegue en función de esto. El despliegue de la empresa debe ir es en función de la seguridad del trabajador. Y esto, pues realmente representa muy poquitico dentro de todo ese total. Entonces, sobre ese punto no hay necesidad ¿qué le digo yo? Eh, Imaginarse que esto va a representar realmente un impacto muy negativo en su organización. Sin embargo, para el trabajador sí, o sea, la diferencia aquí pueden ser 50.000 pesos en la nómina, eso sí le representa harto al trabajador, pero a la empresa respecto al total, realmente eso es insignificante. Entonces, mucho cuidado con este término de ARL. ¿Alguien quería aportar algo acá? Una pregunta, que tengo Sí, una duda. ¿La ARL no, el que la paga luego no es el empleador? O sea, ¿no la cubre totalmente? sí, claro, correcto, correcto. Entonces, digamos, en ese caso sí iría ahí dentro de, bueno, en el formato que estamos llevando, iría ahí dentro del como el volante de pago del trabajador. Sí, al final nosotros hacemos un total de nómina. Ese total de nómina, el objetivo es poder reportar al Ministerio de Trabajo los totales de pago, el total de apropiaciones que se hicieron por cada uno de los elementos. Pero como tal, en el volante de pago que reciben los trabajadores, no sé si alguien tuviera por ahí algún ejemplo de ellos normalmente lo que revisan es cuánto le consignaron. Y el resto de información pues está ahí, pero ellos no le ponen mayor atención. Entonces, algunos empleadores solamente le colocan los totales. Algunos solamente le colocan el neto a pagar, devengado, deducciones, apropiaciones y total de la nómina. Y pues obviamente con ese desprendible ya se asume que tienen claro cuáles han sido sus pagos. Y pues como esto se sustenta desde un punto de vista contable y el ministerio hace auditoría sobre esto, pues esto se considera que está actualizado constantemente. Ahora pues hay sectores como por ejemplo en Boyacá, que no hay la suficiente cantidad de inspectores y no se le hace control a todas las empresas, sino aleatoriamente. Entonces,
en el volante de pago, como lo pregunta Lina, debe ir todos estos valores: total de la nómina, total de apropiaciones, deducciones, devengado y neto a pagar, que este es el que normalmente ellos miran. ¿Cuánto me llegó? Ah, listo. Y ocasionalmente algunos sí incluyen todo el desglose, ¿no? De hecho, note que aquí anoté fue firma del liquidador más no firma del empleado. ¿Por qué? Porque es que nosotros, desde el punto de vista que nosotros estamos haciéndolo, lo estamos haciendo como si fuéramos los empleadores. Entonces, desde ese punto de vista, pues me parece pertinente y es una buena aclaración. No sé si queda satisfecha con esa información, Lina. Sí, señores, que tenía esa duda. Si aquí, o sea, si en ese formato directamente lo estábamos haciendo, era solo para el trabajador, o si era información del empleador. Sí, Entonces, la duda es, ¿quién asumía como tal esas apropiaciones? ¿Si la empresa o el trabajador? ujú. Voy a, de pronto, bueno, no, pues no sé si haya necesidad, pero por ejemplo, yo estuve en una empresa en la cual no hacían nada de esta discriminación, sino que simplemente, pues el caso que les mencionaba de la persona que se le pagó la liquidación, es simplemente, pues como ya conocíamos cómo eran los pagos, o sea, cómo se generaba y como ya estaba definido y se había firmado el contrato y todo, simplemente se imprimía del recibo de caja y aparecía lo que le decía, empresa, NID, nombre, eh, obviamente eso sí, en el sistema sí se seleccionaba que era pago de nómina y se anotaba el mes y se anotaba cuánto se le cancelaba. Entonces, si era 1.200.000, pues uno escribía 1.200.000 y en observaciones, pago, nómina, mes de marzo, por ejemplo. Y se pedía la firma de una vez, o sea, no se cancelaba hasta que no firmaba. Entonces, mire, este es el recibo, ¿está de acuerdo? Sí, entonces fírmelo y tome la plática. Ese era pues un sistema un poco pues manual y ya posteriormente se comenzó a hacer traslado de nómina a la cuenta y pues obviamente ya no se hacía firmar, sino solamente se le entregaba o se le enviaba al correo ese mismo desprendible porque lo generaba. Y ocasionalmente se enviaba la planilla de todos, que eso sí era un error, porque hay que tener confidencialidad con la información. Yo no le puedo trasladar la información de, digamos, si Lina, Haslady y, por ejemplo, Oscar trabajan en una sola empresa, no puedo hacer un volante de pago para todos, así como la planilla que les mencionaba aquí, trabajaron unos 3 días. No puedo hacer esa plantilla, pegarla en un informe y enviársela a todos, porque estoy transgrediendo los principios de confidencialidad de la información. Entonces, es un punto también que es bueno que se ponga acá. ¿Alguien de pronto quiere aportar algo aquí respecto a esta información adicional? Profe, pues también todo de la ARL y de la seguridad social también depende del tipo de contrato que tengan, ¿no? Ah, sí, muy buen punto. Cuando usted es independiente, lo paga todo. O sea, en esos casos, usted trabaja para una empresa como contrato de prestación de servicios, pero usted asume todos estos pagos. Y pues en estos sitios, pues generalmente lo afilian con nivel 1, pero entonces hay que tener cuidado porque si usted se afilia con nivel 1 y va a trabajar en una empresa que maneja nivel de riesgo 4 o 5, no estaría cumpliendo con la normatividad. Y si usted tiene un accidente, pues no le van a reconocer sus pagos porque usted se afilió con riesgo 1. Entonces, ese riesgo 1, por ejemplo, aplica para una oficina. Y si usted está trabajando en una empresa de carbón y se accidenta, pues ¿qué es lo primero que hace la ARL? Va y revisa cómo era su contrato, cuáles eran las actividades que estaban permitidas dentro de su contrato, y como no coinciden, pues ya más o menos nos imaginamos qué puede suceder. Hace lo de las aseguradoras. Si no coincide con la información y los términos, pues no hay cubrimiento del siniestro o de la situación. Ahora ellos por solidaridad, que se llama,
Ay, se me escapa un poquito el término. Me pasó lo mismo de ayer del término de discapacidad. Solidariamente responsables, ellos hacen unos pagos, pero no corresponden a la indemnización total. Entonces, es un buen punto que menciona usted, Angie. Muchas gracias por esa, por esa, por esa información. Bueno, entonces ya pueden notar que esto es repetitivo y muy fácil. Entonces, aquí voy a colocar una flechita para indicarles que se debe tener cuidado con el nivel de riesgo. Entonces, vamos a colocar aquí, acá en este, vamos a colocarle aquí, vamos a colocarle 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a anotar al frente los totales. Para que por favor cada uno se memorice uno de los totales de acá. Comenzó a sonar todo el computador. Entonces, el de 0.522% ya está. Alguien que se memorice el de 1.044, que es el de riesgo 2, 2.436, que es el de riesgo 3. Entonces, por favor, Lady, por favor, ayúdeme y se memoriza el de 1.044. Bueno, más bien, pasémoslo a la plantilla, perdón. Está más fácil. Listo. Ya tenemos el registro. Ahora, en el decreto 1072, que era el que les mencionaba, está en la página 89. Son 351 páginas que compilan toda esta normatividad. Ahí hay mucha información. Entonces, para que una cosa, yo voy a colgar en el Moodle también el decreto 1072 y el decreto 2360, que es el que nos hace referencia al salario básico o salario mínimo. ¿Listo? Entonces, esos dos decretos van a estar allá. De este, pues, concentrarse en esta parte y si quieren leer el resto de la información, fabuloso. Y acuérdense que este decreto tiene unas resoluciones posteriores, que una fue la 1111, ahorita está la 3. La 0312. Exacto. Entonces, esos son términos que modifican un poquito los plazos y las condiciones de aplicación, pero en general el decreto se mantiene. Y les coloco precisamente la versión actualizada en 2017 porque ellos habían cometido unos errores. Habían establecido que las empresas debían cumplir todas con todos los estándares. O sea, si usted tenía una pequeña panadería y eran 2 empleados, tenía que cumplir lo mismo que una empresa multinacional que tenía 3.000 empleados. Entonces, hicieron esos ajustes y trasladaron esa información por medio de una resolución y hicieron unos pequeños como aclaraciones dentro de ese decreto, pero el decreto es el mismo. Entonces, solamente se modifica un pequeño enfoque. Entonces, no se pongan a leer las dos versiones, cojan la versión actualizada, que es la que les voy a subir, y sobre esa pueden desarrollar su información y pueden consultarla. Esa les va a servir hasta que salga una nueva actualización en el 2022 o 2021, según lo pronosticado. Bueno, ahora vamos con escena, caja de compensación y el que nunca se me queda, el ICBF. Nunca me grabo ese 3%, no sé por qué será. Bueno, entonces, se calcula igual, con los mismos 3 elementos. Entonces, salario básico, comisiones, horas extra por el 2%. Caja de compensación, lo mismo, los mismos 3 elementos. Salario básico, comisiones, horas extra por el 4%. Y el que yo creo que ya no se me va a olvidar, ICBF por el 3%. Al sumar ustedes estos, comenzando a bloquear el computador, ojalá que no, me provoca como, bueno, dejémoslo ahí porque de pronto se me bloquea. Entonces, suma usted estos valores y este es el total de estos parafiscales que va a cancelar ahí. Este de aquí es la suma de las apropiaciones que ya ha hecho. Y ahora vamos con las prestaciones, que es como la parte, ¿qué le digo yo? La parte crítica de todo, porque de aquí también hay información que se extrae para la liquidación del contrato. Una vez terminan el contrato, ya sea término fijo, término indefinido
justa causa, sin justa causa, bueno, todas las modalidades y combinaciones que hay. Pues independiente de eso, por ejemplo, las cesantías van. Intereses sobre cesantías también van. Las horas extra se contemplan aparte dentro de toda esta información. Y pues hay un punto importante. En esos contratos, cuando se liquidan, usted no puede liquidar con base en el último sueldo, sino que hay una variación. Entonces, como uno no trabaja un solo mes, sino que trabaja, por ejemplo, varios años y este valor cambia, usted debe calcular el promedio de variación y ese se incluye dentro de la liquidación. Entonces, vamos a calcular prima de servicios. ¿Cómo sería esa prima de servicios? Esta ya cambia un poquito. Vamos a verla cómo es. Resulta que la prima de servicios no se calcula sobre los 3 elementos que hemos mencionado, sino que se calcula con el total de vengado. Y estos son los porcentajes. Entonces aquí vamos a anotarle, aquí para no dañarlo, 8.33%. Listo. Ahora, las cesantías, ¿cómo se calculan? Bueno, pues creo que es claro, ¿no? Igual. Si es anual o mensual. No, esa se establece igual, sobre el total de vengado. Sí. Pues Los intereses de las cesantías, ¿cómo se calculan? esos sí son los que van anual o mensual. Se calcula las cesantías, ¿sí? ¿Alguien más iba a aportar? ¿Alguien más iba a aportar acá? Bueno, entonces, intereses sobre las cesantías, pues ustedes dirán que es un interés exagerado. O sea, todo lo que sea por 10% hacia arriba suena exagerado, ¿no? Miren el porcentaje que tenemos acá, 12%. Entonces, usted lo que hace es calcula las cesantías que le corresponden y por el 12%. Entonces, ese valor usted debe contabilizarlo. Hay unos errores que se presentan también con los intereses sobre las cesantías, porque recuerde que hay unos intereses nominales y unos intereses efectivos. Entonces, mucho cuidado con esta información. Aquí no nos vamos a poner a hacer una clase de flujo de efectivo, pero sí es bueno que tengan cuidado con este tema, porque ese interés, uno más el interés a la N y esos temas, no se pueden olvidar acá. Esto tiene una trascendencia. Y es por eso que existen unas multas altas, porque se reconoce que el trabajador debe gozar de esta indemnización o de estos valores, y si usted se demora en el pago, pues está transgrediendo el valor del dinero en el tiempo. Y como está transgrediendo ese principio, pues entonces tiene su multa y de todos modos tiene que pagarlo, y aparte de eso tiene que reconocer interés sobre interés. Entonces, mucho cuidado con esto. Por eso es que son un poco exigentes con esta parte los jueces. Entonces, aquí vamos a anotarle 12%. Cualquiera dirá que es un valor alto, pero pues realmente como es sobre las cesantías generadas hasta el momento, pues no tiene una implicación. Ahora, vacaciones. ¿Recuerdan que les mencioné que había una diferencia con los otros cálculos? ¿Alguien recuerda cuál debe ser el valor a incluir aquí? Pues en ese no se toma el auxilio de transporte. Exacto. Se toman las vacaciones. Solamente. En las vacaciones, pues obviamente usted en vacaciones no trabaja horas extra, no está asistiendo a la empresa, por eso no se le cancelan auxilio de transporte. Entonces, note usted que se toma solo el sueldo básico. Mírelo acá. Se toma solo el sueldo básico. A ese sueldo básico se le aplica un porcentaje. El porcentaje es del 4.
Ese está aquí, 4.17%. Espera a ver. 4.17%. 4.17%. Entonces, ¿qué vamos a anotarle aquí? Voy a anotarle sueldo básico para que recuerde. Este sería las cesantías por 0.12. Este de aquí, ¿cuál sería? ¿Recuerdan? Este sería el El total total de por 0. Bueno, voy a ponerle aquí por el 8.33%. Y lo mismo aquí, el total de vengado por el 8.33%. Bueno, yo creo que con esas indicaciones ya queda un poquito claro, ¿no? Y aquí sería, salario básico más comisiones, más horas extra y todo esto por 0. Bueno, por el 4%, por el 2%, que se hizo. Listo. Este es igual en los tres, entonces solamente hay que cambiar unos valores. Este que se cancela por el 4 y este que se cancela por el 3. Listo. Ahí yo creo que ya queda completa la tabla. Muy, muy clara, creo yo. Bueno, de una vez. Hagámoslo de las horas extra para que no se nos quede aquí de camino este tema. Las horas extra, ¿cómo se calculan? ¿De pronto Haslady las ha manejado allá o tiene un programa o recuerda cómo se hace o alguien que nos pueda ayudar? Pues esas dependen de diurnas o nocturnas. Eso es lo que tengo entendido. Si son festivas. Exactamente. Vamos a colocarle unas horas extraordinarias. ¿Será que queda claro aquí la H, horas extra? Sí, ¿cierto? Vamos a colocarle una flechita para que recuerden de dónde es. Entonces, horas extra. Listo. Entonces, hay unas horas extraordinarias y hay unas horas extra nocturnas. Hay unas horas extra dominicales. Hay unas horas extra dominicales y que aparte de eso también son, bueno, dominicales, nocturnas. Bueno, nosotros cómo calcularíamos estos valores, o sea, ¿cómo hago yo para calcular una hora extra? Porque pues eso también nos puede afectar. Si por ejemplo en este ejercicio que estamos manejando decimos, el señor maneja 2 horas extra, pues debemos calcularlas en el tiempo que lo hizo. Bueno, como tal, antes de continuar voy a darle aquí, voy a darle guardar como. ¿Qué nombre le colocamos para que sepan que es el del ejercicio? ¿Le colocamos aquí el programador? ¿Está bien? Este lo subo tal como está al Moodle. Pero entonces aquí, espere que me están escribiendo, les ruego me excusen un segundo. Ujú. Me dicen que falta todavía por llamar a lista a unas personas. ¿Podemos hacer aquí un pequeño paréntesis para registrar la asistencia de quienes faltan? Fabián Andrés Cárdenas. Presente. No hizo pregunta, ¿no? Julián Andrés. Presente. Buenos días. Sergio sí está, ¿cierto? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Buenos días.
Sí, señor. Leslie, Presente, ingeniero. ¿cuál fue el último que respondió que yo estaba llamando? Como que la voz no me coincidió. Buenos días, Leslie. Santiago Incapié sí está, buenos días. José Felipe Patarroyo también está, ¿no? Sí, señor. Buenos días. Brian Payares también está, ¿cierto? Angie Lorena Rosso me parece que también la vi en el chat. Buenos días. Buenos días. Cristian David Solano no está, ¿cierto? Sí, acá soy ingeniero. Ah, perfecto. Bueno, entonces podemos reportar completo el grupo. ¿Listo? Del día de ayer, al final no sé si se unirían las 3 personas que quedaron pendientes. Edward, Carlos y María Camila. Al final de la clase se unieron. Del día de ayer. Profe, yo la verdad no, porque estaba sin internet, profe. Tranquilo, no hay problema. Lo que ocurre es que debo pues, reportar cuántos y pues ellos hacen una revisión del consolidado. Entonces, pues nosotros debemos reportar qué hicimos. Por ejemplo, pues ayer ya el coordinador me mencionó que estaba programando muy encima las clases. Bueno, tiene razón. Sino que pues también quería comentarles a ustedes que es que yo trabajo con mis datos y cuando me llaman o cuando me escriben, se cae la red. Entonces, así esté conectado en ese momento, se cae la red. Y ahí es cuando surgen los picos. Entonces yo voy a conseguirme otra SIM card a ver si puedo trabajar con ella y puedo trasladar el plan a esa SIM card. Profe, yo ayer estaba. ¿Quién? Camila. ¿Camila? Sí, señor. Listo. ¿Carlos estaba ayer? Me parece que sí. ¿Está? ¿Sí estaba? No está. Bueno, listo. De todos modos, de ayer pues no se hizo actividad. Bueno, entonces continuemos para que no nos alcance el tiempo a hacer el par de ejercicios y verifiquemos las implicaciones. Entonces, terminemos acá. Este que dice el programador lo dejamos ya quietico. Y vamos a abrir otro para incluir el programador, pero con horas extras. Entonces, ¿qué es lo que quiero aquí? Pues que nosotros calculemos cómo se obtienen las horas extra. De pronto ya revisaron cómo se calculan las horas extra. Profe, pues yo tengo entendido que las horas extras se sacan del pago de una hora normal multiplicada por un porcentaje. Entonces, como usted decía, hay 3 tipos de horas extras, que sería la diurna, nocturna y la dominical. La que menos paga sería la diurna, que sería el valor de una hora normal por 1.5, la nocturna por 1.75 y la dominical se multiplicaría por el 2, dependiendo pues del valor de una hora normal. Entonces, ¿cómo obtenemos ese valor de esa hora normal? ¿De pronto encontró ahí esa información? Pues se sacaría el salario mínimo y se dividiría en la cantidad de días trabajados, que normalmente sería 30, y pues ahí se saca el valor de la hora y pues ya después se saca el extra. Exacto. Entonces usted va a la página del Ministerio de Trabajo y ahí aparecen unos totales. Esos totales lo que dicen es que son 877, 877, 803. 803. 877, 803. Y sobre este valor, usted lo que hace es dividirlo entre 30 días. Entonces, ese es el valor de ¿qué? Valor por día.
Exacto. ¿Y cuántas horas de trabajo tiene usted en un día? Exacto. Vamos a insertar acá. Yo creo que me toca correr esto aquí porque no queda muy bien. Entonces este sería igual a este dividido entre 30. Listo. Este es el del día. Vale, aquí el día. Y ahora la hora pues sería igual a este valor dividido entre las 10 horas que trabajamos. Listo. Entonces, con base en esto, ahora sí se aplican los totales que decía Cristian. Entonces, para una hora ordinaria, ¿cuál sería el valor? De pronto para que me ayuden ahí en esa información que encontrar. Para una hora extraordinaria Sí. sería el valor de la hora normal por 1.25. Bueno, en ese caso es necesario que tenga mucho cuidado también porque habían unos errores en ese cálculo y algunos lo establecían directamente como el valor de la hora ordinaria este. Y pues es lo más recomendable, colocar este valor como hora ordinaria extra. Ya si le aplica un recargo que es como de 1287, que es el horario nocturno, pues ahí se le aplicaría ese más el horario nocturno. ¿Qué haríamos nosotros? Por ejemplo, aquí yo le aplicaría este. ¿Está de acuerdo, Harley? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Eso. Y ahora si fuera de dominical, ¿cuál sería ese valor? Excúsenme que consulte el celular que me están escribiendo. ¿Mm? ¿Cuál sería ese valor? Sí, tienes razón. Sí. ¿Cuál sería ese valor? Muchas gracias por la aclaración. Ujú. Sí. Mm, pues aquí me escriben que este valor es este por 1.25%. Ese es el valor. Muchas gracias. Y entonces, sobra decirle que tiene un punto adicional ahí. Muchas gracias. Buen punto. Entonces, ¿cuál sería el valor que usted incluiría para la hora extra, por ejemplo, nocturna? ¿Mm? Ahí se multiplica por 1.75, profe. Exacto. Sería este mismo valor por 1.75%. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes, pues, aquí en esta parte, pues, se guíen, que es por el 25%, y pues es que aquí también cometí el error de no haber revisado la diapositiva. Acá la teníamos. Horas extra. Entonces, aquí está el valor de cuánto debe colocársele a cada uno de ellos. Bueno, esta hora de trabajo, este está mal. Este aquí no va. Este valor no va. Esa es la hora básica de trabajo. Ya la hora extra diurna le recarga 25%, la hora extra nocturna el 75%. Cuando es una hora extra dominical ordinaria, 75%. Cuando es un dominical o festivo, el 100%. Y cuando aparte de eso es nocturna, pues es el 150%. O sea, realmente aquí lo multiplica es por 2.5. Miremoslo y verá. Entonces, esta tablita, vamos a pegarla acá. Bueno, yo creo que nos toca dejarla así.
Entonces vamos a hacer este último. Ya saben, o ya saben que esta información la subimos al Moodle, entonces ustedes pueden consultarla ya. Entonces vamos a hacer el cálculo de hora extra domingo nocturno. ¿Listo? Nueve de la noche. 9 de la noche. Haslady, ¿cómo lo están manejando en su empresa? No, profe, nosotros la operación de noche casi horas, concepto por horas, más no tenemos por las personas por hora, lo único que se haga es su Sí, exacto. Que son 1280 y algo, ¿cierto? Bueno, entonces, yo creo que ahí nos queda fácil para que ustedes se guíen del valor que, eh, que deben asignar por horas extra. Me supuso. Sí. Como está generada en Excel, pues obviamente no vamos a tener. De pronto esta parte es muy confusa o la podemos dejar así y ustedes comprenden muy bien cómo son los totales. Profe, pues yo tengo, no sé, una inquietud. Ahí esas horas extras, digamos, para el caso de este trabajador, se calculan es en base al sueldo básico, sería, es decir, el 1.200.000. Entonces, el 1.200.000 se multiplica si es el valor de la hora ordinaria diurna por Sí. 1.25 y así, o sea, porque Sí, las claro. que estoy viendo acá son en base al salario mínimo. Sí, claro. Este es con base en el salario mínimo. Por eso fue que acudí aquí al decreto. Pues porque este les va a ustedes permitir tener, tener un parámetro de verificación, que estos son los totales que usted encuentra en el Ministerio de Trabajo. Entonces, simplemente para que cuando vayan a hacer su cálculo, pues ustedes lo revisan con base en esta información y pues ya les queda fácil comparar sus resultados. Buen punto, Lina, muchas gracias. ¿Será que pues no sé si quedó muy desordenado esta parte, la podemos dejar así? Sí, profe, dejémosla aquí. Perfecto. Entonces, mire, por ejemplo, aquí podríamos asociar a este valor y podríamos cambiar 2.500. Ahora, precisamente por los altos costos que trae, se comienzan a generar unas restricciones extra porque entonces por eso es que las horas extra fue lo primero que atacaron cuando hicieron las modificaciones laborales en pro de las empresas. Bueno, yo creo que con este lo podemos dejar aquí como, vamos a colocarle aquí ¿No allá arriba hay carbón? horas extra. Ah, pues, Listo. pues allá ustedes no hicieron un Micrófono. poco. Por eso, con eso. Carlos, por favor, cierre su micrófono. ¿Tiene que? Carlos, Pues la idea es que se mire la huella, ¿no? Carlos. Bueno, mientras Carlos se da cuenta que lo estamos llamando, continuemos. Entonces ahora vamos a Puede mirar. cerrar el micrófono, profe. Ya. Ahora vamos a ver qué implica. Vamos a hacer aquí un cálculo. Obviamente este es de tipo informal, o sea, este que voy a encerrar aquí no corresponde al cálculo que usted hace desde el punto de vista legal. Me refiero al método que se está empleando en el caso que les mencionaba del carbón, en el cual les pagan supuestamente sobre un salario que incluye también las prestaciones. Y note que ellos están utilizando este valor y lo encontré ¿cómo se llama? En varias minas, en las cuales ellos pues los pocos que me dejaron ver la información,
la mayoría tenía este error y algunos no tenían el valor asignado, sino simplemente asignaban un valor estimado aquí. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo que hacen es tomar el neto a pagar y le suman bueno, pues normalmente ellos deberían sumarle todo lo que son las apropiaciones, pero normalmente le suman solamente este. Entonces vamos a ver ese caso. Entonces este sería, esto coloquémosle aquí hipotético. Entonces sería el de vengado más apropiaciones básicas. Es otra forma que lo llamaban anteriormente a las apropiaciones de la nómina. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No te quedaría 1.500.000, pero esto es con, vamos a colocarle aquí 0.522%. Y realmente en la tabla ellos deberían estar pagando 6.96. Entonces vamos a colocarle aquí 6.96%. Entonces vamos a hacer ese mismo, que va a ser exactamente el mismo cálculo, aún sin ser el que le corresponde, ¿no? Vamos a copiar exactamente ese mismo valor que hemos copiado aquí, que es el neto a pagar más las apropiaciones, y no más con eso ustedes van a notar la diferencia. Entonces sería el neto a pagar más las apropiaciones, y bueno, vamos a copiarlo aquí al lado o vamos a darle el valor para que no se nos cambie. 1.572.140. Ese sería el valor con un supuestamente un riesgo de nivel de oficina. Pero entonces vamos a darle aquí con el que realmente debería ser, que es 6.96. Entonces note que pasó de 6.700 a 90.000 pesos. Entonces, si usted hace esa diferencia aquí, este menos este, nomás en ese punto, tenemos una diferencia para el trabajador de 80.000 pesos. Si son 20 trabajadores, que es el promedio de minas, yo no sé, a mí me parece que alguna de las personas que están aquí trabaja o tiene negocios en minería, ¿cierto? Es el promedio de trabajadores, 20 más o menos en la minería. Una pues no pequeña, sino ya un poquito mediana, ¿no? Entonces note que mensualmente, cuando están haciéndole el pago a los trabajadores, se ahorran 1.673.000. Pero ¿qué pasa? Si hay una demanda por parte del trabajador, pues desafortunadamente no tienen elementos para comprobar que hicieron una liquidación correcta y deben pagar sus apropiaciones correctas, y aparte de eso, unas multas y unas indemnizaciones. Entonces, realmente eso no es negocio. Y eso es un error en el que han caído muchos. Entonces, noten nomás ahí. Noten que existe una diferencia nomás aquí con este porcentaje. En términos ya lo que devengaría el trabajador son 80.000 pesos menos, pero para la empresa eso es un valor amplio, y pues algunos creen que están haciendo un buen negocio. Realmente eso no se aconseja. Entonces, mucho cuidado, porque de hecho dentro del proceso de investigación que se hizo se encontró esta dificultad. ¿Será que dejamos esta parte que les estoy mencionando aquí, o mejor la quito? Porque si alguien va a consultar esto, pues va a consultar un error que hay aquí. Esto es un error, o sea, esto no se debe hacer. ¿Lo quitamos o lo dejamos? ¿Quitarlo? Yo creo que quitarlo, sí, profe. Ok. Entonces vamos a quitarle Entonces ya tienen claro ustedes que existe una dificultad en el campo realmente cuando se está haciendo esa aplicación. Yo estoy seguro que más de uno ha escuchado cómo se maneja este negocio aquí en Boyacá, que eso es muchísimo los casos. Dicen que hay 20.000 familias vinculadas al negocio de la minería. Entonces calculen un total de estos, digamos, 80.000 por
pongámosle algo así como 1.200 trabajadores en total. Perdón. Así como para que más o menos estimen cuál podría ser el impacto periódicamente. 96 millones mensuales. Entonces, pues obviamente son elementos que se van sumando al incumplimiento de muchos sectores. Bueno, entonces, queda clara la plantilla, ¿cierto? Esta se la transmito para que ustedes pues puedan experimentar ese tema. Ahora, pues ya quedaría la parte del trabajador. Yo les traía un trabajador de arranque, pues lo mismo, 1.200.000, lo que quería era mostrarles precisamente esa implicación que tiene en arranque. Por ejemplo, aquí estamos, como les decía, para un solo trabajador, o sea, esa plantilla, esto sirve para un solo trabajador. Ya si voy a hacerlo para varios trabajadores, pues lo que debo es trasladar estos totales y estas apropiaciones si quiero desglosarlas, pero pues ese no es el objetivo acá. No sé si queden preguntas o dudas hasta este punto. Bueno, pues este es el ejercicio que quiero que ustedes hagan. Orientaciones, obviamente porque pues estamos en un proceso de revisión. Como es un trabajador que trabaja en tensión y hace pruebas de corriente de intensidad en corriente de línea viva, lo que estoy diciéndole es que nunca se desconecta la corriente, o sea, él va a hacer la prueba de tensión directamente sobre el cable pasando corriente. Y pues cuando es alta tensión, existen unos riesgos terribles y debe estar muy bien organizado ese proceso. Entonces, así a simple vista, ¿qué nivel de riesgo cree que lleva este trabajador? 5. 6. ¿Cuál? 6. Luego no es hasta 5, profe. Exacto. Riesgo Nivel 5. 5. Sí. Sí. Bueno, pues por eso me dio risa porque me pareció que dijeron 6. No sé si fue 3, pero yo escuché 6. Bueno, realmente en la manufactura muy pocas empresas reducen del riesgo 4. La mayoría están entre 3, 4 y una gran cantidad que, por ejemplo, es el caso en Boyacá, son riesgo 5. Tenemos muchas empresas de riesgo 5. Si fuéramos a la estadística, tendríamos un 80, mejor dicho, un pareto de las de 3 y 4 y seguido por las de riesgo 5. Pero en realidad, pues la importancia, pues hay que dársela a todas, ¿no? Entonces no se podría discriminar ahí. Esta empresa que está aquí, yo le colocaría riesgo 5, porque la peor consecuencia que puede existir en el ejercicio de las funciones es, ¿cuál creen ustedes que es la peor consecuencia que puede existir aquí? O sea, ya les di un parámetro, la peor, exacto. Y mínimo, una enfermedad severa o con incapacidad. Entonces, de una vez lo traslada al riesgo. Corre el riesgo de morir. Exacto. Entonces, esto lo hago con el fin de que ustedes pues traten de elaborar esta información, le cambien aquí, bueno, pues aquí ya la cambiamos yo, no, ahí ya quedó otra vez en el valor. Y pues también experimenten con los otros riesgos a ver cuál es la diferencia. Como tal, pues, ¿qué me gustaría? Pues que le quiten estas arandelas y pues envíen esa información para generar una nota de participación de la clase. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Me parece que es muy sencilla la actividad. Ahora, ¿sienten ustedes que sí es constructiva esta información? Sí, señor. Vamos a hacer una liquidación de un trabajador. Obviamente se pueden guiar por la plantilla, pero pues les adelanto que debo colocar algún elemento aquí, pues como
para invocar el análisis de ustedes. Ejemplo, le puedo colocar unas horas extra o le puedo colocar una ARL. O le puedo decir que se equivocaron en el cálculo de alguno de ellos, de alguno de estos elementos, pues para ver cuál sería su decisión al final, ¿no? Porque a usted lo van a juzgar es por la decisión que tome, no por el uso de la plantilla. Entonces, como les decía, las aplicaciones se descargan y ya vienen listas, pero pues usted debe manejar el concepto. Eso es lo que quiero. ¿Sí están de acuerdo para la evaluación incluirlo de esa forma? Yo creo que sí. Me parece totalmente pertinente. Estamos invocando el sentido crítico y aparte de eso estamos haciendo uso de la información. Bueno, entonces queda definida esta actividad. Bueno, aquí yo creo que ya no sería más. No sé si alguien quiere aportar algo, alguna información adicional. De pronto, pues también lo mismo. Esa puede ser para mañana. Ah, pero mañana es festivo. Dejémosla hoy hasta las 6 de la tarde, ¿les parece? Para quienes tienen clase ahorita, para que no se pongan a correr, sino que por ahí a la 1 hagan el ejercicio, le modifiquen, si quieren modificar la tabla no hay problema, si le quieren cambiar colores, cosas como esa, pero pues que el resultado sí corresponda, ¿listo? Y en la parte de abajo, pues les recomiendo que hagan un pequeño análisis, una respuesta de qué le informaría a usted al dueño de la empresa en caso de que usted no sea el dueño, ¿no? Entonces, ¿qué le haría a usted? Acá, puede colocarle aquí, por ejemplo, análisis. Y usted establece aquí su análisis con base a esa información. Por ejemplo, qué afecta a la ARL, qué afecta a las horas extra, cosas como esa le permiten llegar al análisis. Y también, pues obviamente es que el nivel de riesgo es crítico. La verdad, a mí me parece que lo principal es el nivel de riesgo en estos procesos. Creo que ya lo están notando y ahí toma relevancia todo lo que han visto con seguridad industrial. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo, decir algo respecto al... Las cesantías pues son un derecho que hay por ley y el empleador está obligado a pagarla máximo el 20 de febrero de cada mes y esas no se le pagan al trabajador, sino que se trasladan a un fondo que el gobierno ha destinado y el objetivo de esas cesantías es que el trabajador tenga un medio, por un lado, que en el caso que se quede sin empleo, pues que tenga un elemento con que desarrollar o reiniciarse o subsistir. ¿Cuál es el objetivo realmente de esas cesantías? Pues que usted lo invierta en educación, vivienda o en último caso en salud, pero pues ese es el ideal, pero normalmente ¿qué se hace como trabajador? Y todos lo hacemos. Consigna las cesantías y uno dice pues que necesita eso para hacer mejoras en su vivienda o para hacer alguna actualización y solicita las cesantías. Hoy día está un poco más sistematizado, entonces para solicitar sus cesantías, por ejemplo, para educación, pues usted debe llevar la liquidación de pago. Y esas cesantías son por norma y debe trasladarlas el empleador a más tardar, o sea, no quiere decir que ese es el día de traslado, sino a más tardar en febrero. Pero pues lo ideal es que en enero usted le haga el traslado de sus cesantías al fondo. Y ya una vez está en el fondo maneja como unos protocolos para poderlo entregar al trabajador. Sí, de pronto es correcta la información, satisfecho con ella o ampliamos un poco más. Perfecto. ¿Alguien más de pronto quisiera aportar algo? No, profe, pues yo le quiero decir a mis compañeros, porque igual yo llevo pues un año en esto y pues yo también pasé por eso de no saber o sea, la vida laboral es muy diferente a cuando uno estudia
¿sí? Porque se Correcto. presentan pues más casos, más cosas nuevas. Entonces, pues no es difícil la liquidación. La Ujú. liquidación es muy fácil, solo es uno estar pues pendiente de, digamos, lo que preguntaba un compañero, ¿desde qué hora comienza, digamos, el recargo? ¿Desde qué horas comienza una hora extra nocturna? Eso Ujú. pues va cambiando y eso es lo que uno pues a la hora de manejar esto pues debe tener, pues como tenerse informado. Sí, ok. Más, sí, Ok, más que Santiago. todo pues eso, profe, no, no es difícil, no Ok. tener miedo. Y Sí, Lady, pues de y pronto pues otra cosa, profe, el tema de bancarización, que cuando pues se empieza a regir lo de la nómina, pues, sí. pues de eso sí, pues es una planilla que uno con el banco con el que haga un convenio, uno tiene que pasar con el nombre del trabajador para que lo Y, afilien por nómina. y pues ahí también hay que tener cuidado porque la empresa traslada el valor que le corresponde al trabajador, pero en el banco hay unos servicios que se cancelan según el acuerdo y el tipo de cuenta que exista. Entonces, por eso existen algunas que se llaman cuentas de nómina, que no le cobran cuota, perdón, de manejo, no cobran, por ejemplo, o algunas transacciones electrónicas, pero lo que sí le cobran es un valor constante digamos, servicios como información, por garantizarle algo que ellos llaman algo de seguridad. Entonces ahí recobran ellos algunos valores que si usted los va a ver desde una cuenta tradicional, pues sí hay una pequeña diferencia, pero en últimas la diferencia no es tan abismal como se la plantean a uno. Entonces, ese es un punto importante. Dentro de todo esto, no se incluyen esos costos. Ya ahí para allá, una vez la empresa consigna, cesa su responsabilidad porque ahí para allá ya es el manejo entre la entidad y su cliente, que es el trabajador. Muchas gracias, Harlady, por esa información y pues la verdad la felicito. Es una gran área de trabajo y pues lo que usted menciona nos ayuda mucho. No sé si alguien quiere aportar algo adicional antes de retirarnos. Ujú. Pues en los términos que yo lo planteé, sí, porque nosotros debemos ser, ¿qué le digo yo?, responsables. Y así como uno tiene el derecho de reclamar cuando le pagan menos, también tiene la obligación de responder por el valor que le paguen de más. Algunos asumen esto como un derecho adquirido y que no se lo pueden quitar, pero pues en términos éticos no está bien. Entonces también viene mucho el tipo de relación que usted tenga con la entidad y también usted no sabe hasta qué punto le están verificando su grado de responsabilidad y de ética, ¿no? Entonces a mí me parece que es pertinente. No sé si tengo por ahí la carta que yo dirigí cuando hice eso. ¿Qué sucede? En el sector público, ustedes saben que la Procuraduría hace verificación y en cualquiera de las funciones, si cualquier funcionario es susceptible de sanciones administrativas, perdón, fiscales y jurídicas. Y entonces, si a usted le giran 150 o 200.000 pesos más, usted puede quedarse callado y dejar así. Pero si al cabo de 2 meses le dicen, oiga, a usted se le giró ese valor y usted no dijo nada, no hizo nada, no presentó la reclamación, toca hacerle descuento. Usted puede entrar en un proceso jurídico y posiblemente lo gana. Pero realmente creo que más que eso, queda en entredicho el tipo de relación y el tipo de persona que es. Y lo que hablamos en algún momento, a uno le pueden dar ética y le pueden enseñar ética, pero realmente eso va en cada uno. Entonces, desde el punto de vista legal, no estaría obligado porque fue un error de la empresa.
pero existen algunos términos, por ejemplo, ¿qué tal que por error la empresa le consigne 30 millones? Por error. ¿Usted qué hace? Debe haber un proceso en el cual la empresa tenga la posibilidad de, de reclamar que le regresen ese valor, ¿cierto? No puede ser que le regiraron por error 30 millones y se dejó así. No, así como es poquito, así también es en gran cantidad. De hecho, por ahí en algún sitio yo creo que a alguien le va a sonar que sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Exactamente es el mismo término y se aplica. Puede estar revisándose su nivel de, de ética que tenga con ese tema. No sé si sea satisfactoria la respuesta. Depende, depende porque, depende porque por 200.000 pesos a nadie lo van a meter a la cárcel. Pero sí, sí, por ejemplo, en el campo público no quedaría bien para usted un proceso por un valor pequeño que pudo solucionarse de una forma sencilla. Y por eso es que todos recibimos un mensaje de consignación, todos tenemos derecho al volante de pago y ya si fue una situación que no se dio cuenta y cuando le dicen, oiga, toca devolver los 200.000 y usted a cambio de ponerse a entablar un proceso jurídico para quedarse con ellos porque considera que no fue su culpa, que fue un error de terceros y usted no tiene la culpa, pues usted puede demostrarlo, pero como tal no queda bien. O sea, realmente yo como empresario y dueño de un proceso, yo ya no confiaría en un empleado que desarrolle esa actividad. Entonces, se puede y existen herramientas legales y esto usted sabe que la norma aguanta muchas interpretaciones y cada empresa es totalmente diferente. Pero en términos ya cuando llega al juez, nosotros hemos gastado tiempo, abogados. Bueno, entonces, no sé si se cortó la comunicación ahí. Sí, es que apenas me entra llamada o algo, se cae la comunicación. Bueno, entonces, yo creo que podríamos dar por terminada ya la clase, ¿cierto? No sé si alguien quiere agregar algo más. No, señor, gracias. A ustedes también, muchas gracias. Y pues Santiago, de pronto Harlady no vio cuando usted envió el mensaje, yo quiero transmitirle a Harlady que Santiago escribía que gente que le pone el corazón y pues sí, se nota Harlady que es un área de mucho corazón y de mucho cuidado, entonces me parece muy pertinente esa observación que le envía. Y pues a todos ustedes muchas gracias por la disposición que tuvieron, a pesar de que ayer hubo una dificultad, pues hoy fue una clase muy agradable, muy bien desarrollada. Muchas gracias por la participación y yo creo que no hay novedades del día de hoy, ¿cierto? No, no, señor. Entonces, nos veremos para clase dentro de 15 días y en 8 días evaluación. Pasen buen día. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Ok, Que esté muy señor. bien. Gracias, profe, hasta Hasta luego, luego. profe. Muy bien, Gracias. gracias. Que esté muy bien.